Aplicación de impermeabilizante. Introducción. Todos los capítulos de la construcción de edificios deben tener una adecuada supervisión que asegure que la edificación no va a tener problemas antes, durante o después de la construcción. En algunos casos se considera que la impermeabilización no tiene tanta importancia como otras etapas de la construcción, ya que no representa un gran porcentaje de la obra, aunque no debería ser así, ya que cualquier inconveniente presentado por la falta de impermeabilización, mal procedimiento o algún error en esta etapa puede desencadenar una serie de postventas que van desde la reparación de la zona impermeabilizada, hasta arreglo de pintura, daños eléctricos, daños de superficies, etc. Por medio de este trabajo queremos dar a conocer la importancia de la impermeabilización, mostrando los inconvenientes y postventas generadas por filtraciones, además de una guía de procedimientos para la correcta instalación de diferentes materiales. 1. Identificación del problema. La construcción en sitio requiere combinar diferentes sistemas y procesos constructivos. Con el fin de evitar filtraciones de agua, el desconocimiento e incompetencia se vuelve el opositor para reunir efectivamente cada componente y proceso, conllevando a la falla más frecuente de la construcción de edificios, la filtración de agua. La experiencia ha demostrado que hasta el 90% de las filtraciones de agua provienen del 1% del agua superficial de la construcción, la falta de control y supervisión en la instalación, detalles constructivos, aplicación de químicos, conocimiento de las posibles causas de una errada acción, procedimientos y combinaciones entre diferentes sistemas, se convierten en la creación de problemas para la impermeabilización, sobrecostos en la operación, reprocesos que afectan los cronogramas de obra, entre otros. Con el objeto de evitar cualquier causa posible de filtración de agua, se requiere que la construcción se comporte de manera integral, utilizando materiales y elementos a prueba de agua. Para tal efecto, es indispensable que todos los sistemas de impermeabilización utilizados en la construcción se instalen y funcionen a cabalidad y como una unidad, ya que la falla de alguno de estos se convertirá en un posible problema. 2. Justificación. Todo proyecto en Colombia debe ser realizado con un objetivo bien planteado, una ejecución óptima y con calidad para conseguir el producto esperado. El objetivo normalmente se refleja en los campos del alcance, plazo, costo, rentabilidad, gerencia y satisfacción al cliente. Para cumplir con lo anterior, desde el comienzo se deben fijar las responsabilidades de cada actor, los respectivos controles que debe tener con cada etapa de ejecución, los riesgos y falencias de cada proceso y solucionar cualquier interferencia que afecte al objetivo general. Sin embargo, dentro de la construcción se viene evidenciando la falta de competencia y capacitación del profesional a cargo respecto a la etapa de impermeabilizaciones. La supervisión se torna deficiente, los procedimientos se ven alterados a causa de malas decisiones, tiempos por cumplirse con actividades sin el avance esperado, modificaciones arquitectónicas, estructurales, eléctricas, hidráulicas, entre otras, el intemperismo y otras situaciones que irrumpen en la ejecución de las actividades, son las causas principales de la generación de postventas y reproceso. Con la identificación de esta problemática, se pretende generar un documento que sirva de guía y base para evitar las malas consecuencias, indicando los riesgos, sobrecostos e inconvenientes que se pueden generar cuando no se tiene el control y manejo de la obra. 3 objetivos. 3.1 Objetivo general. Mediante el uso de ensayos, estadísticas, guías e instructivos, estandarizar y caracterizar los procedimientos requeridos para realizar una óptima impermeabilización. 3.2 Objetivos específicos. Recopilar la información suministrada por grandes ejecutores de proyectos constructivos de vivienda, para identificar sus principales postventas teniendo como objeto de estudio a la impermeabilización. Analizar e interpretar los riesgos químicos, físicos y mecánicos que se producen cuando se ejecutan las impermeabilizaciones de manera errada. Establecer los procedimientos necesarios para que la impermeabilización sea una etapa constructiva con prudencia y calidad.
Realizar ensayos de laboratorio que demuestren la compatibilidad entre diferentes productos y que arrojen los resultados reales en cada caso. Evaluar los riesgos económicos que se producen cuando resultan postventas por una impermeabilización inadecuada. 4. Marco conceptual. 4.1 Sistemas de impermeabilización. 4.1.1 Membranas líquidas con base poliuretano. Esta es una solución que se aplica in situ, pintando o cubriendo la superficie de la cubierta con un material líquido que al secar forma una membrana de cierto espesor que es la capa de impermeabilización. Las membranas con base poliuretano adquieren un espesor y elasticidad que aporta una mayor garantía de funcionamiento, ya que tienen mayor capacidad de absorción de movimientos sin depender tanto de armados, refuerzos de fibras que complementan al sistema, y, además, al ser resistentes a la acción de los rayos ultravioleta su duración es mucho mayor. Este material se aplica sobre la superficie existente en la terraza, tras un tratamiento de limpieza y preparación adecuado, utilizando rodillos de pintor, o bien aplicado con espátula para dar mayor espesor o también aplicado con pistola. El problema de este sistema es su supuesta facilidad de aplicación que hace que algunos atrevidos se animen a colocarlo ellos mismos sin prestar atención a las especificaciones del fabricante para su utilización o bien no tratan adecuadamente los puntos singulares de las cubiertas, como los sumideros, esquinas o encuentros, que son el principal foco de fallos en la colocación de impermeabilizaciones en cubiertas. Puede ser una solución interesante para cubiertas con muchas esquinas y detalles, pues, al formar una membrana continua, si estos puntos están bien resueltos se puede ahorrar gran cantidad de material por desperdicios, cortes y sobrantes para adaptar a esas formas. Ventajas. Resistencia a rayos UV y al tiempo. Elasticidad elevada. Continuidad de la superficie. No juntas. Fácil de aplicar. Desventajas. Garantizar espesor mínimo de la membrana. Solución puntos singulares. Fácil de aplicar, se pone poco cuidado, provocando mal uso. 4.1.2 Láminas bituminosas. Uno de los mayores inconvenientes que tienen es que se encarece su colocación, ya que precisa de una protección contra la intemperie, pues la acción de los rayos ultravioleta pueden rigidizar el material perdiendo sus propiedades de elasticidad e impermeabilización. Esto obliga a que se coloque algún elemento sobre la misma para evitar la insolación directa, que puede ser un suelo tradicional, suelo flotante o bien otro tipo como suelos ligeros de caucho reciclado. Tienen una menor capacidad de soportar deformaciones del soporte, por lo que es más importante si cabe el tratamiento correcto de puntos singulares como juntas de dilatación, encuentros con esquinas, sumideros, etc. Hay algunas de estas láminas ya tienen una capa de protección, las llamadas autoprotegidas, aunque esa protección es únicamente para evitar daños por exposición a la intemperie ya que no evita los daños mecánicos que pueda ocasionar un uso continuado sobre la impermeabilización. Si la cubierta no va a ser muy transitada puede ser una muy buena solución colocar una lámina autoprotegida. Lo más habitual es colocar una lámina de betún modificado tipo LBM, con 4,2 y armado simple con fibra de vidrio o de poliéster, colocada adheridas en una capa, siempre. Dará más garantía colocar en 2 capas. Con una configuración de este tipo, una adecuada colocación y la protección de la lámina. No debería haber problemas en esa cubierta, pero como sucede en todos los sistemas, no. Depende tanto del material que se utilice sino de la colocación que se haga del mismo y el cuidado que se tenga en no dañar la impermeabilización durante el resto de trabajos de la obra. Si no fuera por estas situaciones una impermeabilización con lámina bituminosa tiene una muy buena duración, por lo que su coste más elevado suele verse compensado por una amortización a mayor plazo, lo que acaba siendo más barato. Ventajas. Sistema tradicional de probada eficacia. Muchas variantes para adaptarse a necesidades. Puntos singulares asumidos por colocadores. Mayor garantía si está bien colocado. Colocador especializado.
Desventajas. Tiempo de colocación. Uso de soplete, riesgo de quemaduras. Necesita protección. Mayor trasiego de materiales. Muchas juntas, aumenta probabilidad de fallo. Mayor volumen de obra. Muy dependiente de la colocación. 4.1.3 Láminas EPDM. Se trata de un material de caucho, tremendamente elástico y resistente a la intemperie. Tanto que se coloca en balsas de grandes superficies y queda totalmente expuesto sin ningún problema. Una de las grandes ventajas es que se pueden hacer láminas a medida, de manera que se pueden minimizar las juntas y por lo tanto reducir los puntos de fallo de colocación. La colocación no es complicada, pero requiere del uso de herramientas específicas y de adhesivos químicos que hay que saber utilizar, además de conocer el tratamiento que hay que darles a los puntos singulares, como ocurre con el resto de materiales. La mejor opción es colocarlo con profesionales especializados, lo que permite que se puedan firmar garantías de más de 15 años de colocación e incluso de 30 años sobre el material. Otra gran ventaja es la tremenda elasticidad de este material, pudiendo deformarse hasta en un 300% y recuperar su forma inicial, además de no sufrir prácticamente deformaciones por variaciones de calor que puedan modificar las condiciones de colocación. Esto es importante ya que, aunque hay que tener especial cuidado con los puntos singulares, es un material que puede absorber las deformaciones del soporte sin romper, evitando así filtraciones puntuales. A pesar de la elevada elasticidad y resistencia, los fabricantes recomiendan la protección de la lámina en caso de colocarse en cubiertas que vayan a ser transitables, por lo que se tendría que complementar la instalación de la impermeabilización con la ejecución de un suelo o bien con la colocación de un pavimento ligero como puede ser de caucho reciclado. En caso de colocarse en una cubierta que no vaya a sufrir mucho tránsito puede perfectamente dejarse sin proteger, en cuyo caso puede ser interesante pintar la superficie negra de la lámina de un color blanco para evitar el recalentamiento que produciría sobre la vivienda inferior. Este tipo de lámina es de fácil reparación, por lo que si está colocada sin protección y se detecta una gotera puntual solo habría que localizar el punto de fallo y reparar parcheando la zona. Al fin y al cabo, no deja de ser el mismo material que las ruedas de bicicleta. Ventajas. Resistencia a la intemperie sin necesidad de protección. Puntos singulares asumidos por colocadores. Mayor garantía si está bien colocado. Colocadores muy especializados. Posibilidad de tamaño a medido. Menos juntas. Garantías a largo plazo sobre material y colocación, si homologado. Inconvenientes. Tiempo de colocación. Coste de material. Trasiego de material. Muy dependiente de la colocación. 4.2 Duración de la impermeabilización. La impermeabilización de cubiertas es algo muy habitual en casi todos los edificios y en función del sistema de impermeabilización aplicado, se empezará a deteriorar a partir de los 10 años, a veces incluso antes, 20 años o incluso más. La duración de la impermeabilización y la eficacia de la misma dependerá de varios factores, como los siguientes. La calidad y tipo de sistema de impermeabilización aplicado. La correcta aplicación del sistema de impermeabilización. El uso correcto de la zona impermeabilizada, en función de sus características. El mantenimiento de la zona impermeabilizada. Estos factores determinarán la duración de la impermeabilización sin que haya humedades bajo la cubierta. Dependiendo del sistema elegido, el fabricante garantizará la calidad de sus productos. Desde 2 años en adelante. La correcta aplicación del sistema es uno de los factores más importantes, que determinará la duración de la impermeabilización. Si se elige el mejor sistema o el más caro y falla la aplicación, no servirá de nada y aparecerán los problemas en un periodo muy breve. Es importante elegir una buena empresa aplicadora y no siempre la más barata, ya que a la larga acabará saliendo más caro. El uso correcto de la zona impermeabilizada es otro factor muy importante, ya que no se
Puede elegir un sistema para impermeabilizar una cubierta que no sea transitable, porque sea más barato, y luego usarlo como si lo fuera. Esto hará que la impermeabilización se rompa, por no ser lo suficientemente resistente para el uso que se le está dando y empezarán los problemas de humedades, porque empezará a filtrarse el agua por la cubierta. El mantenimiento de la cubierta es algo que hay que tener en cuenta antes de elegir un sistema de impermeabilización u otro, ya que hay sistemas que no necesitan casi mantenimiento, poliuretano, caucho, etc., y otros que necesitan mucho mantenimiento. Sistemas acabados con grava. El mantenimiento habitual, que hay que tener en cuenta para casi todos los sistemas, es la revisión de los sumideros, desagües, para comprobar que no estén taponados y puedan tragar bien. En la mayoría de los casos, elegir la empresa más barata conlleva los siguientes problemas. Utilización de sistemas más baratos, de menor calidad, para no perder dinero. Aplicación de los sistemas muy rápido, sin respetar tiempos de secado, sin preparar bien el soporte, sin rematar bien los encuentros, etc. Aparecerán problemas de humedad antes de finalizar el periodo de garantía. 5. Metodología. Área de estudio. Etapa constructiva denominada como impermeabilización de superficies en la construcción de edificios. Procedimiento metodológico. Para el desarrollo del proyecto, es necesario conocer los diferentes sistemas y productos que hay en el mercado para hacer impermeabilizaciones. Adicionalmente se debe reunir información sobre las postventas y reprocesos más comunes en las obras, lo cual se facilita al estar involucrados en este campo laboral. Se realizaron visitas a las obras antes, durante y después de impermeabilizar las áreas correspondientes para verificar los procedimientos de instalación de los materiales y poder especificar las razones reales de las postventas que más surgen en campo. Se estudiaron con detalle los productos a instalar y se buscó soporte técnico con los proveedores de los mismos con el fin de instalarlos y aplicarlos de acuerdo a la normativa y procedimientos señalados por cada uno. Durante el proceso de instalación se pidió a los trabajadores la realización de ensayos de productos impermeabilizantes, compatibilidad, punzonamientos, escenarios adversos, para determinar las propiedades de los materiales y cómo se comportan ante los diferentes agentes mecánicos y físicos. 5.1 Tipos de postventas más comunes en obra. Allí se encargan de evaluar la petición y determinar las causas que generaron la postventa. En caso de que la solicitud proceda a favor del cliente, se pasa al equipo encargado de solucionar la postventa y finalmente se hace la entrega al cliente. Todas estas constructoras llevan un registro de los costos que tiene dar solución a estas postventas y eso permite evaluar la incidencia sobre los costos que genera una mala intervención que generalmente ocasiona una postventa. Se resaltan las postventas de filtraciones y humedades generadas por algún problema en la impermeabilización. Se grafican los tipos de postventas versus la cantidad de casos que ocurrieron en cada constructora. Las filtraciones representan un alto porcentaje entre las postventas más comunes, por lo cual la impermeabilización se debe tener como uno de los capítulos de construcción que más se deben supervisar para minimizar este porcentaje que siempre ocasiona costos adicionales. Además, teniendo en cuenta que las filtraciones y humedades pueden generar más problemas a su alrededor al existir aparatos eléctricos, superficies de madera, tuberías, etc., generando a su vez que los costos de dicha postventa aumenten. También se observa que las filtraciones se presentan en todos los casos, mientras que postventas como fallas en griferías no están presentes en algunas constructoras, por lo cual se vuelve a observar la importancia del manejo de las filtraciones con una muy buena impermeabilización. 5.2 Efectos ocasionados a la edificación causados por la mala impermeabilización. 5.2.1 Filtraciones. Las filtraciones de agua son efectos causados por el paso de la misma, entre las estructuras o elementos que han sido impermeabilizados. El paso de las filtraciones ocasiona además de daños a la salud,
daños arquitectónicos o a los acabados e incluso daños a la estructura. 5.2.2 Aparición de humedades a causa de las filtraciones. Comúnmente las filtraciones aparecen a causa de alguna deficiencia o daño causado a la impermeabilización, es decir, el sistema impermeabilizante ha dejado de funcionar correctamente. Si algún componente falla en los techos, muros, jardineras, estructuras que limitan con el suelo, el agua encontrará el camino para llegar hasta el interior de la edificación. 5.2.2.1 Filtraciones provenientes de los techos. Cubiertas. Las filtraciones en los techos aparecen inicialmente como una mancha que se propaga por toda la superficie. Además de percibirse visualmente, el ambiente es alterado, ya que se empieza a sentir un cambio en el olor del inmueble. Este olor a humedad causa daños a los sistemas respiratorios e inmunológicos de los residentes del lugar. Si las filtraciones continúan, los daños al inmueble se acrecentarán haciendo que los acabados arquitectónicos se degraden o fallen de manera inminente. 5.2.2.2 Filtraciones provenientes de las paredes. Muros de fachadas. Al igual que las filtraciones provenientes de las cubiertas, en las paredes también se pueden evidenciar las características encontradas en las imágenes anteriores. Estas fallas suceden usualmente por la humedad proveniente desde el suelo, fallas que nacen en la funcionalidad de las fachadas impermeabilizadas y en algunas ocasiones por las tuberías que conducen diferentes líquidos. Para reparar estas humedades eficazmente, se debe solucionar desde la parte exterior, ya que la sola intervención desde el interior hará que la filtración se desplace unos metros hacia los lados. 5.2.3 Consecuencias de las humedades causadas por filtraciones. Daños ocasionados por el agua a los aparatos eléctricos, electrónicos, o cualquiera que falle al contacto con la humedad. Descomposición a elementos de madera. Daños ocasionados a elementos metálicos. Oxidación. Deterioro causado a la pintura o acabado de las paredes y techos en el interior de los inmuebles y diagonal o los daños causados a las pinturas de los vehículos en su respectivo estacionamiento. Oxidación causada a los elementos estructurales como lo son los que se ocasionan a los aceros de refuerzo de cada unidad estructural. Desprendimiento de morteros, techos falsos, o algún otro elemento de esta índole que pueda afectar a los residentes del lugar, causando lesiones. Todos los efectos legales a los que conlleva el ítem anterior. Daños causados al sistema respiratorio o cualquier otro, ocasionado por la alteración en el ambiente del lugar. 5.2.4 Otros daños más severos. 5.2.4.1 Corrosión al acero. La terminología de la ASTM define la corrosión como la reacción química o electroquímica entre un material, usualmente un metal y su medio ambiente, que produce un deterioro del material y de sus propiedades. Para el acero embebido en el concreto, la corrosión da como resultado la formación de óxido que tiene entre 2 y 4 veces el volumen del acero original y la pérdida de sus óptimas propiedades mecánicas. La corrosión además produce descascaramiento y vacíos en la superficie del refuerzo, reduciendo la capacidad resistente resultado de la reducción de la sección transversal. El concreto reforzado utiliza acero para aportarle las propiedades de resistencia a la tracción que son necesarias en el concreto estructural. Esto evita la falla de las estructuras que están expuestas a fallas por tensión y flexión debido al tráfico, los vientos, las cargas muertas y los ciclos térmicos. Sin embargo, cuando el acero se corroe, la formación de óxido conduce a la pérdida de adherencia entre el acero y el concreto y la subsecuente delaminación y exfoliación. Si esto se ha dejado sin revisar, la integridad de la estructura puede verse afectada. El acero en el concreto se encuentra usualmente en condición pasiva, no corroído. Sin embargo, el concreto reforzado con acero es frecuentemente utilizado en ambientes severos donde está presente el agua. Cuando los cloruros se mueven dentro del concreto, provocan la ruptura de la capa pasiva de protección al acero,
causando que éste se oxide y delamine. Prevención de la corrosión. La primera defensa contra la corrosión del acero en el concreto es la calidad del concreto y un recubrimiento suficiente alrededor de las barras de refuerzo. El concreto de calidad tiene una relación de agua-material, a diagonal C, que es lo suficientemente baja para disminuir la penetración de las sales de cloruro y el desarrollo de la carbonatación. La relación a diagonal C debe ser menor de 0.5 para reducir el ritmo de la carbonatación y menor de 0.4 para reducir la penetración de los cloruros. Un adecuado recubrimiento del acero de refuerzo es también un factor importante, y, además de lo anterior, debe asegurar un adecuado curado. 5.2.4.2 Eflorescencias en el concreto. En química, la eflorescencia, del francés, a florecer afuera, es la pérdida de agua, o un disolvente, por la cristalización a la atmósfera de una sal hidratada o sulfatada en exposición al aire. La eflorescencia en el concreto es un fenómeno muy común, pero de los menos comprendidos. Es un residuo de sales con textura polvosa de color blanco tiza y se puede formar en la superficie de cualquier producto que contenga cemento, sin importar el color de este. Este fenómeno ocurre cuando la humedad disuelve las sales de calcio en el concreto y migra a la superficie a través de la acción capilar. Cuando estas sales llegan a la superficie, reaccionan con el CO2 en el aire y al evaporarse dejan un depósito mineral, que es de carbonato de calcio. Este residuo de sal blanca puede aparecer en pocas o muchas cantidades, también puede formarse tanto de manera lenta como muy rápida. Depende de la cantidad de humedad a la que se somete el concreto y del calcio libre presente en este. La eflorescencia puede ser inducida por la lluvia, agua estancada, aspersores, bajas temperaturas, condensación, rocío, el agua que se añade a la superficie del concreto fresco para facilitar el acabado con llana o palustre, en fin, cualquier humedad sobre la superficie, porque el agua provoca la reacción para producir la eflorescencia. La eflorescencia no causa problemas estructurales, pero puede ser estéticamente objetable, sobre todo en los concretos decorativos. Este fenómeno no es tan evidente en los concretos ordinarios, cementos blancos o grises, y puede pasar sin notarse. Pero en los concretos de otros colores, una poca eflorescencia puede ser la peor pesadilla para el contratista y propietario de la superficie. En los concretos de colores oscuros, el depósito de estas sales puede tener el efecto de aclarar su tono o de colorarla. En los concretos de color rojo, la eflorescencia lo hace ver de color rosado. Los de colores canela y negro se pueden ver como grises o incluso blancos. La buena noticia es que este fenómeno desaparece con el tiempo por su propia cuenta, cuando el calcio libre se agote dentro del concreto, y la mala noticia es que esto puede llegar a tardar hasta 15 años y seguramente el propietario no querrá esperar este tiempo. Remoción de las eflorescencias en el concreto. El momento más fácil para eliminar la eflorescencia es antes de que el hidróxido de calcio se combine con el dióxido de carbono. Hasta este momento se puede disolver con agua, por lo que un lavado con solamente agua la disolverá y luego se irá enjuagando bien la superficie y luego se debe secar bien, porque recuerde que la humedad puede hacer que vuelva a formarse la eflorescencia. Cuando la eflorescencia se encuentra en la fase de haber formado carbonato de calcio, se convierte en insoluble y es más difícil de eliminar, hasta imposible usando solamente agua. Para eliminarla en esta etapa, lo primero que se recomienda es usar soluciones ácidas suaves o un producto comercial para eliminar la eflorescencia. También se puede usar un cepillo de cerdas entre duras y suaves, que no rayen la superficie, para ayudar a remover estas sales ya solidificadas. Luego es importante enjuagar bien la superficie para eliminar cualquier residuo de ácido o solución usada para la eliminación de la eflorescencia. La forma de evitar que se produzca la eflorescencia en las superficies de concreto es protegiéndola de la humedad, y para esto es necesario sellarla. Existen muchos tipos de
selladores y el ideal para aplicar sobre la superficie va a depender del uso del concreto y las especificaciones de apariencia que desee el propietario. 5.2.4.3 Eflorescencias en la mampostería. Se denominan eflorescencias a los cristales de sales, generalmente de color blanco, que se depositan en la superficie de ladrillos, tejas y pisos cerámicos o de hormigón. Algunas sales solubles en agua pueden ser transportadas por capilaridad a través de los materiales porosos y ser depositadas en su superficie cuando se evapora el agua por efecto de los rayos solares y diagonal o del aire. Los orígenes de las eflorescencias pueden ser probablemente los siguientes. Se hallaban contenidas en las materias primas antes de la fabricación de los mampuestos. Se desarrollan durante la fabricación del mampuesto, secado y cocción, por reacciones químicas con los gases presentes en el ambiente. Uno de los componentes esenciales para la aparición de eflorescencias son los sulfatos solubles derivados del azufre que contienen las materias primas. Este azufre puede aparecer de forma de sulfatos solubles, sulfuros insolubles, sulfatos insolubles. Los sulfatos contenidos en las materias primas no son necesariamente los que aparecen en el producto cocido, por lo que hay que procurar evitar que dichos compuestos se sulfaten durante el secado y la cocción por efecto de los gases de la combustión. Por tanto, se formarán por la presencia de anhídrido sulfuroso en la atmósfera durante el secado y los materiales que en forma natural no eflorecen, pueden hacerse eflorescentes por cocción en atmósfera sulfurosa. Si además de cocer en atmósfera sulfurosa, se seca el producto en la misma atmósfera, el problema de la fluorescencia puede incrementarse. Si además las arcillas contienen impurezas de carbonatos de calcio o de magnesio, aún se hará mayor la presencia de contenido de sulfatos si la cocción se produce en esta atmósfera. La presencia de estos gases sulfurosos se debe generalmente a los combustibles utilizados, como el fuel y el carbón, en el proceso de secado y de cocción. La cocción de los ladrillos puede ser la causa de graves problemas de eflorescencias, ya que se forman los sulfatos alcalinos que dan lugar a estas sales eflorescales. Las sales eflorescales que actúan dentro de la construcción es un número elevado, sin embargo hay algunos tipos que son más frecuentes de encontrar en la edificación, como son sulfato cálcico, hormigones y mamposterías. Aparece gracias a la existencia de otras sales y en periodos largos de humedad. Sulfato potásico, arcillas, hormigones y morteros con agua de mar provocan una capa cristalina y provocan erosiones del material. Sulfato magnésico, sal de Epsom, piedras sedimentarias, yeso producen una pequeña erosión al cristalizar. Son manchas de color blanco y no permiten un recubrimiento de pintura sobre ellas. Carbonato cálcico, materiales calizos producen una capa exterior blanca muy clara. Materiales eflorescales. Se tratan de los materiales más eflorescales que se utilizan en construcción. Dependerá la cantidad de sales que tengan según el tipo de arcilla que los constituyan. Además, con los mismos componentes se pueden encontrar distintos niveles de eflorescencias, por lo que la UNE regula la cantidad de sales que contienen los elementos que se van a incorporar a obra. Los tipos de eflorescencias se clasificarán según el tiempo de acción en el que se desarrollen, siendo las eflorescencias temporales todas aquellas que sean fáciles de disolver nuevamente y que puedan limpiarse con facilidad. Sin embargo, las definidas como permanentes son las que presentan una gran adherencia y por tanto, una enorme dificultad para su eliminación. Tipos de eflorescencias que aparecen. Recubrimiento de pintura sobre ellas. Carbonato cálcico, materiales calizos producen una capa exterior blanca muy clara. Materiales eflorescales. Se tratan de los materiales más eflorescales que se utilizan en construcción. Dependerá la cantidad de sales que tengan según el tipo de arcilla que los constituyan. Además, con
Los mismos componentes se pueden encontrar distintos niveles de eflorescencias, por lo que la UNE regula la cantidad de sales que contienen los elementos que se van a incorporar a obra. Los tipos de eflorescencias se clasificarán según el tiempo de acción en el que se desarrollen, siendo las eflorescencias temporales todas aquellas que sean fáciles de disolver nuevamente y que puedan limpiarse con facilidad. Sin embargo, las definidas como permanentes son las que presentan una gran adherencia y por tanto, una enorme dificultad para su eliminación. Tipos de eflorescencias que aparecen. Tratan de eflorescencias cíclicas. Los propios elementos constructivos pueden producir eflorescencias sobre el otro material. Mortero, material que produce las sales, aparece en perímetro del ladrillo. Ladrillo, material que produce las sales en el perímetro del propio ladrillo. Error, ejecución. En parte central del ladrillo, es claramente del propio material. Humedades producidas por culpa de terreno u hormigón de cimentación. Bovedillas utilizadas en los forjados crean eflorescencias en los techos de las mismas por culpa de humedades. Ladrillos y bloques de morteros. Las eflorescencias que provoquen serán debidas al tipo de árido que se utilice y a los producidos por el cemento. Áridos, aparecen en el centro del bloque. Eflorescencias frecuentes. Mortero, dependerá de la composición y la porosidad de materiales que agarre. Según la facilidad que tengan a dejar paso al agua. Aparecen en el perímetro del bloque. Eflorescencias frecuentes. Diagnóstico. La eflorescencia se trata de una consecuencia de la lesión de existencia de humedad y de las características fisicoquímicas de los materiales que componen la fachada, como son el contenido de sales, la porosidad. Para evaluar las eflorescencias hay que estudiar su proceso. Humedad previa, detectar el tipo de humedad que ha producido la lesión. Analizando el recorrido del agua. Materiales afectados, establecer cuáles son y en qué superficies se ha encontrado la agresión de las sales. Determinar qué origen y tipo de sal que actúa, se realiza mediante análisis químicos. Este análisis permite conocer las características de la sal, por lo que permitirá utilizar un sistema específico de limpieza. Condiciones ambientales, habrá de tener en cuenta las condiciones ambientales del lugar donde se ejecuta la obra, ya que habrá una mayor o menor exposición a humedades. Esto, habrá que tenerlo muy en cuenta a la hora de elegir el tipo de ladrillo y el tratamiento de este. Periodicidad, se analiza la frecuencia con la que aparecen las lesiones para poder saber qué tipo de daños puede llegar a causar. Una vez realizados estos estudios hay que determinar debido a qué causas están originadas las lesiones y realizando un diagnóstico de cada una. Causas directas, qué tipo de humedad la ha provocado, qué tipo de eflorescencias aparecen y la periodicidad con la que aparecen. Causas indirectas, descripción de las sales recristalizadas y los materiales que las contienen, dejando en un segundo plano el tipo de humedad que las ha hecho aflorar.